Capítulo 4. Confianza. Marianne, que había estado buscando al marqués Snyder, al final terminó en el jardín. Había encontrado al marqués junto al jefe Simon y seguramente si se acercaba a ellos intentaría elogiarla para ganarse el favor del marqués Snyder. El problema era que la cara de Marianne no era lo suficientemente gruesa para soportar un momento así, al menos no en esos momentos. Ahí estás. La voz familiar que sonó desde atrás era de Michael, y teniendo en cuenta la influencia del conde Hindenburg, su presencia allí no era especialmente extraña. La familia Hindenburg era propietaria de varias minas. Forzando una sonrisa, Marianne respondió con cortesía mientras aceptaba el champán que él le ofrecía. Ha pasado un tiempo desde que vine a una fiesta así, comenzó a decir Michael, lo cual fue sorprendente para Marianne, pues lo que más recordaba de él era que solía ir de fiesta en fiesta e incluso se saltaba las clases por esa razón. Las mejillas de Michael se tiñeron cuando ella se lo recordó, en parte por su vergonzoso pasado y en otra porque Marianne seguía teniendo esa bonita sonrisa. Jamás tuve la oportunidad de disculparme contigo, Marianne, por lo mal que te hice pasar en esos años. Lo lamento. Michael guardó silencio brevemente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. En ese entonces dijiste que no era tu tipo. Desde ese día me he vuelto mucho más sereno. Al menos lo suficiente como para hacerme responsable de una mujer. Marianne, yo... Los ojos de Marianne temblaron levemente. Michael no bromeaba, pero justo cuando sus dedos estaban a punto de rozar su cabello, la voz de Christoph cortó el espacio entre ellos. La mano de Michael se quedó congelada en el aire y giró la cabeza lentamente. Si te acercas aunque sea un dedo más, te corto la mano, Michael Hindenburg. Así que no te pases de tus límites. Michael soltó un resoplido, pero fue Marianne quien terminó con toda esa querella. Se levantó de su sitio y se excusó con volver adentro. Parece que ustedes tienen mucho que resolver aún. Con esas palabras se dio la vuelta y se alejó. Era claro que estaba molesta. Cuando se quedaron solos, el par de chimpancés solo se miraron en silencio. Como dije, no te pases de tus límites. Volvió a advertir Christoph, pero sin la presencia de Marianne, Michael no se quedó callado esta vez. Será mejor que tú tampoco bajes la guardia, Christoph. No me quedaré de brazos cruzados como si entonces. Una vez, basta para los arrepentimientos. Con eso, Michael se alejó con paso firme, dejando a Christoph ardiendo de celos. Canallas como perros callejeros aparecían por todas partes. Marianne era suya, pero esos hombres descarados se atrevían a codiciarla. No podía permitirse perderla de vista, ni siquiera un segundo. Afortunadamente, la encontró poco después camino a las recámaras de invitados. Christoph sabía que no debía mostrar impaciencia, así que avanzó para recordarle que mañana regresarían a la capital para ver el caso de Verónica. En su conversación anterior, Marianne le había pedido que lo dejara acompañarlo, así que ambos debían partir temprano si querían llegar a tiempo a su cita. Marianne le aseguró que estaría lista para entonces y Christoph separó los labios como si quisiera decir algo más, pero al ver que no agregaba nada, ella se despidió. Christoph se había quedado momentáneamente perdido. Marianne se veía muy bonita y por un momento había tenido pensamientos nada honorables sobre arrastrarla a la habitación pero se obligó a dejar de pensar en eso. Esa noche, nuevamente, parecía que tendría que tomar otro baño de agua helada. Desafortunadamente, al día siguiente, los planes para retornar a la capital se vieron drásticamente truncados por varios contratiempos de última hora. El tren que los debía transportar había hecho una parada forzosa en Blauber por reparaciones y tardaría al menos un par de horas en reanudar su marcha. Por lo tanto, no les quedaba más remedio que regresar en carruaje, lo cual les tomaría una eternidad, o viajar en automóvil. Pero había un inconveniente con esta última opción. Christoph no solía conducir y en ese preciso momento no había nadie disponible en la residencia que pudiera servirles de chofer, o al menos eso creían, hasta que Marianne se ofreció a tomar el volante. Ante la mirada atónita de todos, ella reveló que había aprendido a manejar durante sus años universitarios, y habiendo resuelto ese dilema, ambos se pusieron rumbo a la capital. El automóvil avanzó a toda velocidad por el camino de tierra. Las sombras de los árboles danzaban de forma frenética sobre sus rostros, y de vez en cuando Marianne apartaba la vista del camino para robarle una mirada a Christoph, quien visiblemente se encontraba al borde de un ataque de nervios. ¿No confías en mí?, preguntó ella tratando de aligerar la palpable tensión del ambiente, y aunque la velocidad le parecía peligrosamente excesiva para alguien que demandaba un voto de confianza, Christoph no tuvo más remedio que tragar saliva y admitir que él no era el tipo de persona que acostumbraba a utilizar autos para transportarse. No te preocupes, te aseguro que aprendí de la mejor manera después de haber chocado contra un roble, dijo ella con absoluta tranquilidad, pero saber aquel perturbador detalle solo con
consiguió que Christophe apretara más el asterisco. El pobre sentía que el corazón se le salía por la garganta. No obstante, un instante después, su expresión se ensombreció por completo, adquiriendo un matiz amargo y distante. Quizás fue el traqueteo del motor o la velocidad, pero los recuerdos de aquel fatídico día resurgieron de repente en su mente. Su padre al volante, su madre sentada a su lado. En aquel entonces habían sido una familia verdaderamente feliz y armoniosa. Su padre, a diferencia de lo que se esperaba del heredero del marqués Snyder, poseía una sencillez refrescante. Su madre, por su parte, había sido la mujer más hermosa y delicada de Blaubert. Parecían la pareja más devota del mundo, al menos ante los ojos de los demás. Christophe, la voz lejana de Marianne, lo arrancó bruscamente de su oscura ensoñación. Al girarse, la preocupación brillaba en sus ojos azules, y es que el rostro de Christophe se había quedado completamente pálido. Mantén la vista de la carretera, Marianne. No tengo intención de morir contigo como hicieron mis padres. Él había pretendido que sus palabras sonaran más como una broma, pero hubo un deje de vulnerabilidad en ellas, y Marianne lo había notado. Sin dudar, ella detuvo el coche y luego volvió a mirar a Christophe mientras preguntaba sobre lo que había sucedido aquel día. Christophe sabía que estaba siendo bajo y cobarde, pero si eso significaba recibir la mirada compasiva de Marianne, no era tan mala ganga después de todo. Mirando fijamente al frente, murmuró con calma un secreto enterrado que finalmente salió a la superficie. El día que iban camino a la finca Snyder, su padre había descubierto la infidelidad de su madre. Debido a eso, ambos discutieron acaloradamente. Su padre no pudo tolerar la traición y su madre se mostró indignada por haber sido investigada a sus espaldas. Mientras tanto, Christophe solo los observó mientras se lanzaban acusaciones mutuamente. Parecían atrapados en una batalla de orgullo, cada uno negándose a admitir su culpa, culpando al otro como si la victoria en esa pelea los absolviera de alguna manera. Las dos personas más famosas conocidas como la pareja perfecta en la sociedad resultaron ser lo opuesto. Mientras nadie veía, se lanzaban acusaciones y se clavaban cuchillos en el corazón sin pensarlo dos veces. Contrariamente a los informes que lo calificaron como un trágico accidente, mi padre giró deliberadamente el volante. El coche se inclinó por el acantilado y mi madre gritó como una loca. La voz de Christophe era seca, carente de emoción, como si relatara la historia de otra persona. Mi padre sonrió hasta su último momento, si es que se le podía llamar sonrisa a eso. El resto era como todos lo conocían. Ambos murieron allí mientras Christophe sobrevivió por pura suerte. Los artículos de la condolencia que contaban cómo sus padres intentaron desesperadamente salvarlo en ese trágico accidente era un chiste para él. Las personas que más debieron preocuparse y amarlo estaban más preocupados en cómo lastimarse entre ellos, tal así que incluso en su último momento de vida solo pensaron en ellos. ¿Amor? ¿Hubo siquiera un solo momento en que lo amaran? Marianne quería preguntarle por qué nunca había dicho una sola palabra hasta ahora, por qué había llevado un secreto tan enorme solo todo este tiempo. No soy diferente a ellos, Marianne. Hace un momento pensé que si muriera aquí contigo estaría bien. Yo mismo me doy miedo. Soy demasiado mezquino, incluso ahora estoy intentando recuperarte con esta imagen miserable. Mientras hablaba, Christophe esbozó una sonrisa triste. Tu amor parecía diferente al de mis padres. Como las estrellas en el cielo, por mucho tiempo que pasara nunca se empeñaría. Siempre pensé que si el amor tuviera una forma, se parecería exactamente a ti, pero al final no eres tú, soy yo quien se está volviendo como ellos. No, estás equivocado. Ante sus palabras, Christophe volvió sus pupilas oscuras hacia ella. Viviremos más que nadie, incluso más que tus padres o mi propia hermana, tanto tú como yo, durante mucho, mucho tiempo, Christophe. Marianne tenía una mirada tan determinada que Christophe dudó que el destino se atreviera a contradecirla, y eso lo llenó de alivio. Con ella a su lado, incluso una vida lo suficientemente larga como para resultar tediosa parecía aceptable. ¿Y cómo sería Marianne con el pelo plateado? Los ojos de Christophe se suavizaron ligeramente al imaginar ese futuro. El motor del auto volvió a rugir. Christophe se hundió más en su asiento, pero esta vez sus preocupaciones volaron lejos con el viento fresco que despeinaba su cabello. El detective a cargo del caso de Verónica era un hombre de aspecto cansado y desaliñado llamado Timon Pensler, quien a pesar de su apariencia habló con convicción. Lamento profundamente su pérdida, señor Snyder, pero este asunto no deja lugar a dudas. Fue un suicidio. No entiendo por qué quieren sacarlo otra vez a la luz. ¿Cómo está tan seguro de eso, inspector? Hasta donde sé, no hubo testigos. Interrumpió Marianne con tono plano. Los ojos de Timon se abrieron sorprendidos. Había sido Marianne, no Christophe, quien había hecho la pregunta. De hecho, el señor
señor Snyder se había mantenido al margen todo ese rato. Fue Marianne quien hizo las preguntas y averiguaciones. Recomponiéndose, Timón habló del testimonio de la compañera de piso de Verónica, quien había asegurado que la muchacha repetía que quería morir. El amor puede llevar a las personas a los extremos, había dicho el hombre, y al notar la impotencia de Marianne, Christophe, que había estado en silencio, intervino finalmente. Pero no hubo ni un solo testimonio de un testigo presencial a la hora de su muerte, ¿verdad? Timón entonces enderezó su postura, recordó el informe y respondió que era demasiado tarde por la noche, por lo que no era raro que no hubiera testigos. Pero esa respuesta dejó un vacío. ¿Cómo podían estar tan seguros de que era tan tarde por la noche? Según habían dicho, Verónica había salido de su residencia a las 4 de la tarde. Además, la orilla del río estaba llena de restaurantes y cafeterías. Si alguien se hubiera caído, seguro que se habrían dado cuenta. Sin embargo, no llegó ningún informe de ese tipo. La suposición de Marianne era acertada. Timón trató de ocultar su asombro, pero ella continuó. Entonces, ¿cómo sabe que Verónica saltó de ese puente? Al fin y al cabo, su cuerpo fue encontrado río abajo. Usted mismo acaba de decir que no había testigos. Su pregunta le pilló desprevenido, pero Timón supo recuperarse pronto y contraargumentar con antecedentes parecidos. De hecho, no era la primera vez que alguien se lanzaba al río por un caso de desamor. Así que ya han llegado a su conclusión antes de incluso de empezar la investigación, que Verónica saltó de ese puente por desamor. ¿Cuánto esfuerzo pusieron realmente en resolver este caso? Timón se estremeció como si le hubieran regañado, pero no se atrevió a retrucar por la mirada de Christophe. Así que el inspector solo pudo jurar que habían hecho lo posible, pero justo en esa época dio la casualidad que el príncipe heredero Leonhard había hecho otra de las suyas y había desaparecido, por lo que muchos oficiales habían sido desplegados para encontrarlo y se habían quedado cortos de personal. Eso explicaba por qué el informe de su hermana solo tenía 2 miserables páginas. El informe del caso no mostró elementos sospechosos y todas las circunstancias apuntaban en contra de Verónica. Sin embargo, Marianne sabía lo conservadora que era la organización policial allí, y Timón nunca aceptaría que su investigación había sido negligente y que era necesaria una reinvestigación. Mientras Christophe detallaba algunos asuntos con Oliver, Marianne esperó dentro de una cafetería en la que podía ver claramente el puente desde el que supuestamente Verónica se había lanzado. Si era de noche, debía hacer mucho frío. ¿Qué había pasado esa noche? ¿Cuánto miedo tuvo que sentir su hermana? Y justo cuando los ojos de Marianne vacilaron, una voz femenina vino desde atrás. Al girarse, Marianne vio a una mujer con un vestido lila y un sombrero velado. Era la condesa Dietrich. Vaya, vaya. He oído que trabajas en la jefatura de policía de Blauber, pero nunca pensé encontrarte aquí, dijo la mujer, pero Marianne no fue ajena a su tono y a su mueca de desprecio que persistía en el borde de sus labios, lo cual no fue nada nuevo. La condesa Dietrich era la típica aristócrata que nació en cuna de oro, hija de un conde y casada con el heredero de un conde. Por eso no podía entender cómo Marianne, que provenía de una familia plebeya, se hubiera convertido en alguien con un estatus superior al suyo, o sea, simple y cochina envidia. Dios mío, señor Snyder, ¿en qué demonios estaba pensando? Para una mujer de la familia Snyder dedicarse a trabajos aptos solo para plebeyos, por muy diferentes que sean sus orígenes, ¿cómo pudiste cometer un acto tan escandaloso? La sociedad sigue hablando de ello, sin mencionar que hay rumores de que tu relación con el señor Snyder está en peligro. Marianne no dijo nada, no había necesidad de justificarse y hacerlo solo prolongaría el indeseado encuentro. Para ella la indiferencia era la respuesta más efectiva, pero para Christophe, que había escuchado lo justo, no pensó igual. Así que, ignorándola por completo, Christophe interrumpió y le entregó a Marianne un ramo de flores. Eran fresias. ¿Y saben lo que significan las fresias en el lenguaje de las flores? Confianza. Por supuesto, el amor de Christophe Snyder no era del todo puro, como tampoco lo eran sus intenciones. Él entrecerró ligeramente los ojos. Su mirada oscura e intensa se fijó en Marianne con un deseo tan evidente que incluso los espectadores se habrían sonrojado. Y efectivamente, las orejas de Marianne estaban más rojas como el carmín, pero no tanto como la cara de babosa de la condesa Dietrich, al darse cuenta de que estaba siendo monumentalmente ignorada. ¿Y quién es esta señora? Finalmente, él pareció notar a la mujer que estaba a su lado y alzó una ceja, pero incluso cuando Marianne intentó presentarla, él solo asintió con desinterés, como diciendo, «Fuchi, sáquese». La condesa, por otro lado, parecía visiblemente ofendida porque no la reconoció de inmediato, una reacción comprensible, dada
su influencia en la alta sociedad, pero en lugar de un saludo adecuado, Kristoff simplemente la dio ligeramente la cabeza cuando fingió reconocerla. Me alegra verla bien, condesa, al menos lo suficientemente bien como para mostrar la cara de nuevo. Marianne miró con incertidumbre a Kristoff, que sonrió ligeramente antes de soltar la bomba. Veo que aún no has oído la noticia, querida. El tercer hijo de Lord Dietrich agredió borracho a la condesa Hindenburg. Oliver vino hasta Blauber para buscarme. Aparentemente querían que aceptara el caso, pero no tenía tiempo. Ahora me alegro de no haber aceptado. A pesar de su tono calmado, sus palabras eran cortantes y agresivas, totalmente distintas al hombre racional que Marianne solía recordar. La condesa Dietrich, que no supo contener su indignación, también respondió con un disparo. Eso fue grosero. Tu comportamiento hace un momento no era precisamente digno de un caballero. Pero su frase quedó interrumpida a la mitad. ¿Estás diciendo que insultar a mi esposa sí es digno de una dama? Te aconsejo precaución en tu respuesta. Eso determinará cómo actúe a partir de ahora. Y te sugiero que consideres no solo tu propia seguridad, sino también la del conde Dietrich. Kristoff estaba siendo insoportablemente arrogante, pero lo cierto era que por muy prestigiosa que fuera la casa de Dietrich, no podía rivalizar con la casa Snyder, y todos lo sabían. El restaurante quedó en un silencio velatorio. Sin duda su intercambio sería el tema de conversación de todos los bailes de la capital esa noche, así que la mujer no tuvo más remedio que escupir una disculpa de mala gana y marcharse rápidamente. Para cuando se quedaron a solas, Marianne aún estaba desconcertada. Los rumores de que insultaste a la condesa se van a difundir mucho antes de que acabe el día. Pues que se jodan. Kristoff estaba furioso. En el momento en que vio cómo Marianne soportaba las burlas de esa mujer, se sintió enfermo de autodesprecio. Marianne parecía tan acostumbrada a ello que se sintió mucho peor al no saber nada al respecto. Ese fue otro boomerang, pero ya no más. No te contengas, Marianne. La esencia de Snyder honra la venganza, no la paciencia. ¿Por qué crees que he trabajado tanto para construir mi reputación? Eres un Snyder. Tienes el suficiente poder para aplastar a la gente como esa mujer por completo. Me partí el alma para eso, así que úsame. Haz que laman tus zapatos. Marianne jamás había oído a Kristoff hablar de una forma tan ardiente y tampoco sabía que él había querido otorgarle una gloria tan brillante con su propia fuerza, riqueza, honor, poder. La madre de Kristoff se había casado con su padre bajo condiciones, amando a otra persona, y para ganarse el corazón de Marianne, Kristoff sabía que necesitaba más fuerza de la que su padre jamás tuvo, no solo como el heredero de la familia Snyder, sino con aún mayor gloria que eso. Solo entonces Marianne se quedaría a su lado, solo entonces su corazón permanecería inalterado para siempre. Ser simplemente el heredero del marqués Snyder no era suficiente. Después de todo, no había presenciado con sus propios ojos cómo había terminado su padre, traicionado por la mujer que amaba, y había elegido la muerte en total desesperación. Así, Kristoff tuvo que arrebatar aún más poder y honor que los que su padre jamás tuvo. No podía permitirse esperar pasivamente a que el título de marqués cayera en su regazo algún día, como había hecho su padre. Tenía que reclamar mayor poder con sus propias manos, todo por Marianne Snyder, para sostener su eternidad en sus manos. Fue un miedo profundamente arraigado en su interior, y ahora que ella lo entendía, se preguntó cuánto se habrían ahorrado si lo hubieran hablado desde el principio. Bueno, menos mal no lo hicieron, si no, no les hubiera podido contar este chisme. Está bien, ya no me contendré más, declaró Marianne de repente, sintiendo una risa suave escapar de sus labios. Fue una sonrisa que Kristoff se vio replicando para sí mismo. Ya que no tenían muchas cartas para jugar, Kristoff sugirió que debían empezar por investigar por el amante de Verónica. El problema era que Verónica siempre había sido muy reservada y casi nunca le contó nada sobre este tipo. Dijo que me diría quién era en cuanto él le pidiera matrimonio, pero Kristoff no tuvo que adivinar por qué ella guardó silencio. Sin embargo, ¿por qué Verónica, que era muy cercana a Marianne, no fue capaz de revelarle esa información? Y a medida que reflexionaban sobre esto juntos, más se sentía como si Verónica hubiera tratado de ser cuidadosa para no revelar quién era. Pero ¿cuál era el motivo? ¿Se trataba de un hombre poderoso? ¿Quizás un noble de alto rango? El marqués Snyder rumió sus palabras, evitando darle una respuesta directa a Nadia, quien había acudido a su despacho con el único propósito de obtener su beneplácito y asegurar su respaldo en su ambición de convertirse en miembro de la familia Snyder, una vez que el divorcio de Kristoff se concretara, por supuesto. El anciano miró a la joven con ojos experimentados. Una alianza con la familia real sería sin duda rentable, pero esa no era una decisión que él debía tomar. Si deseas reclamar un lugar al lado de Kristoff, ese
Ese es un asunto que debes tratar directamente con él, no conmigo. Aunque el tono del marqués era afectuoso, era indudablemente un rechazo firme que no dejaba lugar a discusión, y tras un momento en silencio ella finalmente se levantó. «Está bien, marqués. Entonces haré todo lo posible por convertirme en la nueva señora Snyder». Nadia hizo una leve reverencia y salió del salón. Solo cuando el eco de sus pasos se desvaneció por completo en el pasillo, el marqués se permitió exhalar un hondo suspiro. Ni siquiera él, un viejo capitán curtido en 1000 tormentas, era capaz de predecir el rumbo de aquel barco sacudido por un mar cada vez más embravecido. Bueno, al final, todo quedaba en manos del destino. El tren temblaba fuertemente como si estuviera listo para partir en cualquier momento. Christophe, sentado frente a Marianne, la miraba en silencio. Sorprendentemente, fue ella quien rompió el incómodo silencio. Manteniendo la mirada fija en la ventana, murmuró suavemente: «Te he malinterpretado, Christophe». En lugar de responder, él permaneció en silencio, animándola a continuar. El informe del incidente realmente no tenía irregularidades. El inspector Timón lo escribió como si sus propias suposiciones fueran hechas. «Pensé que te parecía problemático el caso de mi hermana, pero no era eso en absoluto. Incluso estando ocupado leíste el informe, te reuniste personalmente con el inspector y hablaste con la compañera de piso de Verónica. Hiciste lo posible en tu puesto», dijo ella, pero Christophe no estaba de acuerdo con eso. Marianne no dijo nada. Ahora sabía que al menos lo había intentado. Christophe siempre fue un hombre ocupado, ni siquiera dedicar tanto tiempo habría sido tan fácil, especialmente teniendo en cuenta que en ese entonces se estaba encargando de la defensa del duque de Bargem. Por supuesto, no había cumplido con las expectativas de Marianne, pero no cabía duda de que hizo lo posible. El informe del incidente no mostraba nada fuera de lo común. El inspector Timón estaba confiado y la compañera de piso de Verónica había declarado que estaba destrozada por un romance fallido. Todo encajaba perfectamente. Era comprensible que Christophe no sospechara nada. Había sido una respuesta extremadamente racional y objetiva en ese entonces. Marianne sintió que su resentimiento hacia él desaparecía poco a poco, pero al darse cuenta de que se sentía satisfecha con tan poco, sacudió la cabeza rápidamente. El hecho de que reconociera sus intentos no significaba que debía perdonarlo. No. Esta es la primera vez que tomamos un tren juntos. Ante sus palabras repentinas, ella lo miró. Christophe tenía sus ojos negros y profundos fijos en ella. Cuando arrojó los papeles del divorcio y se fue a Blauberg, lo hizo sola, sentada en segunda clase, abrumada por innumerables emociones. Incluso se había preguntado si pasaría mucho tiempo antes de que regresara, pero ahora estaba sentada frente a Christophe, regresando juntos a Blauberg. La vida podía ser muy impredecible, pero nunca había soñado con una situación así. Hay tantas cosas que hago por primera vez contigo a pesar de nuestros 3 años de matrimonio. Continuó él con una sonrisa amarga. Ambos parecieron evocar cada momento que habían hecho juntos en las últimas semanas. Habían caminado lado a lado. Desayuno, almuerzo y cena compartieron cada una de esas comidas. Bebieron en un bar destartalado o tuvieron conversaciones sin propósito. Hay demasiadas cosas que aún deseo experimentar a tu lado, Marianne. Christophe nunca apartó la mirada. Dame otra oportunidad, Marianne. Una oportunidad para llenar mis primeras veces contigo, por favor. Por un momento sus ojos azules lo miraron sorprendidos. Ese hombre arrogante acababa de decir por favor. El tren rugió de nuevo. Esta vez realmente parecía listo para partir. El paisaje inmóvil al exterior empezó a moverse lentamente. Los árboles junto a la ventana retrocedieron al instante y al mismo tiempo Marianne sentía que el tiempo entre ellos también había empezado a avanzar, dejando atrás el pasado. Ella no pudo articular palabra alguna. En cambio, el recuerdo de un niño pequeño de apenas 4 años sentado en el asiento trasero de un coche mientras contemplaba la ruina y las disputas de sus padres acudió de pronto a su mente. No podía fingir que no veía a ese niño. Quería que no sufriera más, quería protegerlo. Y al final Marianne asintió levemente, casi imperceptiblemente, pero Christophe claramente se dio cuenta. Esta vez haré lo mejor que pueda. Te prometo que será diferente, declaró él mientras el traqueteo rítmico del tren amortiguaba el latido apresurado de sus corazones. Marianne apenas estaba intentando descifrar el torbellino de sus propios sentimientos, por lo que resultó desconcertante encontrarse de pronto con Nadia frente a ella, mirándola como si la hubiera estado buscando. Momentos después, las dos se sentaron en un banco. La luz del sol de la tarde proyectaba largas sombras detrás de ellas. Marianne la observó de reojo. Nadia permanecía sentada con la espalda impecablemente erguida, una acción tan sencilla que irradiaba elegancia y gracia. Era algo que Marianne nunca podría poseer, como tampoco
tampoco podía adivinar las intenciones de Nadia de querer hablar con ella. No eran lo suficientemente cercanas como para tener conversaciones privadas en primer lugar. Es maravilloso que por fin puedas perseguir lo que realmente deseas, comenzó a decir Nadia, y Marianne hizo una reverencia vacilante ante el elogio. Sin embargo, como señor Snyder, tus acciones son bastante inapropiadas. Lo sabes tan bien como yo, ¿verdad? Marianne se tensó. Ay, no me malinterpretas, de verdad apoyo tus sueños, pero no deseo que el nombre Snyder se vea envuelto en un escándalo por ello. El marqués y Christophe son como mi familia, y no me gustaría verlos sufrir. Nadia había dado justo en el corazón de todo, justo en lo que más temía Marianne. Y sí, nadie solía presumir de su cercanía con ellos de esta manera. No era del todo falso que ella era como una nieta para el marqués Snyder, y su vínculo era especial. Además, había sido amiga de la infancia de Christophe. Aunque ahora no parecían especialmente afectuosos, compartían una historia a la que Marianne nunca podría acceder. Así que si estás pensando en divorciarte de Christophe, hazlo rápido. Sé lo bastante decidida para que no se aferre a ningún sentimiento persistente, Marianne. Eso sería lo mejor para los dos. Solo entonces Marianne cayó en cuenta de lo que Nadia quería. Y no, la joven no lo ocultó. Así es, Marianne. Yo seré la señora Snyder. Alargar las cosas así no ayuda a ninguno de los dos, y menos a Christophe. Sabes lo valioso que es el tiempo para él, ¿verdad? Nobles de alto rango hacen cola para que le presten consejo legal. Sin embargo, por tu culpa, él lo dejó todo y vino a Blauber, perdiendo sus días sin hacer nada. ¿Cómo crees que le beneficia este tiempo? No es alguien destinado a quedarse quieto, Marianne. Christophe debe seguir adelante, y yo puedo darle las alas que necesita para alcanzar la posición más alta del mundo. Lo voy a convertir en rey. Nadie afirmaba que podía lograr lo que Marianne nunca se había atrevido a soñar: darle a Christophe alas lo suficientemente fuertes como para volar incluso hasta el sol, como Ícaro. Marianne no tenía las herramientas ni las palabras para refutar algo así, y en ese instante se dio cuenta de que seguía amando a Christophe. Irónicamente, solo ahora, cuando decirle adiós para siempre parecía la única opción. ¿Inspectora Clossier? Una voz familiar llegó desde atrás. Al girarse, Marianne vio a Liam, cuyos ojos amables estaban fijos en ella. Tengo algo importante que discutir contigo sobre el caso de la autopsia de hace unos días. Es urgente. Liam giró rápidamente la cabeza hacia Nadia. Su expresión amable parecía pedirle comprensión, y percibiendo su significado, Nadia se levantó con gracia de su asiento. Mis asuntos aquí han terminado. Estaré esperando tu sabia decisión, Marianne, y confío en que no mencionarás nuestra reunión a Christophe. Con esas palabras, la joven se marchó. Solo después de que Nadia desapareciera, Liam volvió a mirar a Marianne y le preguntó si estaba bien. Ella forzó una sonrisa y cambió de tema hacia el asunto urgente por el que él había llamado. Pero el joven doctor le explicó que la autopsia en realidad solo había sido una mentira usada para sacarla de una situación que parecía estresarla, y por un instante la expresión de Marianne cayó. Si quieres, puedes pedir prestado mi hombro. Quizás no sea tan fornido como Lord Snyder o Nicolás, pero puedo apoyar al menos a una persona. Él habló medio en broma, medio en serio. Marianne sonrió levemente, rechazando toda preocupación. No iba a llorar. No ahora, no hoy. Porque para ella perder una batalla no consistía en recibir un golpe físico o terminar herida. La verdadera derrota radicaba en derramar lágrimas de debilidad, y no se iba a rendir tan fácilmente, menos ante la altanería de Nadia. Además, Marianne conocía un hombro aún más robusto, recordaba un abrazo más amplio, y no había olvidado las grandes manos que secaron suavemente sus lágrimas. Liam, que había estado observando su rostro atentamente, se encogió de hombros. Cuando lo necesites, solo dilo. Su tierno consuelo flotó en el aire antes de que Marianne le agradeciera el gesto y se adentrara en la comisaría. Liam se quedó inmóvil, contemplando cómo se alejaba, con la amarga intuición de que el día en que ella decidiera apoyarse en su hombro, muy probablemente no llegaría jamás. Al parecer, el marqués Snyder se estaba aventurando en un nuevo negocio de hotelería en el que, como era de esperarse, ya estaba arrastrando a su nieto de las patas. Para Marianne eso no sonaba tan mal. ¿Cómo podía ser algo malo tener un ingreso extra y expandirse en nuevos rubros? El problema vino cuando Chris le comentó que nadie estaría a cargo de asistir a su abuelo para que se hiciera cargo del diseño interior de su nuevo hotel. Aunque, siendo realistas, lo más probable era que tuviera las intenciones de usar el nombre de la princesa Nadia para promocionar el hotel, dada su cercanía con la alta sociedad. Christophe soltó una risa seca, como si se resignara por completo al ingenio de su abuelo. Ya veo, entonces
la verás a menudo. Christophe asintió distraídamente y ella forzó una sonrisa decidida a no mostrar sus feas emociones. Lo odiaba. Aunque había huido de Christophe, aún no podía dejar atrás sus sentimientos persistentes por él. Solo imaginar a Christophe y a Nadia cenando juntos amablemente le revolvía el estómago, y de repente las palabras de Christophe volvieron a ella. Tu amor parecía diferente al de mis padres, como las estrellas en el cielo. Por mucho tiempo que pasara nunca se empeñaría. Ay, si Christophe supiera que su amor tampoco era tan noble ni tan puro. ¿Tienes libre mañana por la tarde?, dijo entonces él, interrumpiendo sus pensamientos impuros. La princesa Nadia me ha invitado a cenar mañana por la tarde. Si estás ocupada, podemos reprogramar. Marianne lo miró sin entender. Será una cena de agradecimiento. Tú también deberías estar allí. Estrictamente hablando, eres una Snyder y también eres mi esposa. Ay, señor, mis chones. Marianne, mientras tanto, sentía como si le hubieran dado con un martillo a la cabeza, pero no fue únicamente por sus palabras baja calzones, también fue por su cercanía que se iba acortando más y más y más. Y cuando parecía que sus labios iban a tocarse, la puerta se abrió de golpe y Michael entró efusivamente para invitar a Marianne a almorzar, arruinando así el momento y los avances de Christophe, que se vinieron abajo como un castillo de naipes. Largas sombras se extendían en el rostro del heredero de Snyder, como si se hubiera tragado un sapo. Una tensión incómoda pendía sobre la mesa, como una orquesta que produce disonancia. Los cuatro individuos albergaban pensamientos completamente diferentes. Marianne tragó un suspiro y forzó una sonrisa. Nadia, por otro lado, lanzó una mirada interrogante a Michael, quien fue presentado por Christophe como el tercer hijo de Lord Hindenburg y fiscal del distrito de Blaubert. No tiene muchos amigos aquí, así que insiste en que comamos juntos. ¿Cómo iba a ignorar a un compañero tan lamentable? Y como si de repente recordara algo, se giró para mirar a Marianne y agregar que era un hombre con mucha empatía. Pero todos en la mesa sabían que Christophe no tenía absolutamente nada de empático. Lo diré otra vez, mi invitación para comer era para Marianne. Michael habló con altivez. No tienes que preocuparte por mi esposa, Michael. Yo cuido bien de ella, retrucó el señor marido empático, y de repente Nadia se fijó en Marianne como si una idea hubiera comenzado a tomar forma. Luego, sonriendo, les dijo a todos que pronto organizaría una fiesta de té en su residencia. Pero, ¿cómo será mi primera fiesta de té en Blaubert? Me encantaría que Marianne asistiera y honrara la ocasión. Al oír esas palabras, Christophe estuvo dispuesto a intervenir, desconociendo las intenciones de Nadia, pero fue Marianne la que respondió al llamado. Será un placer. Al fin y al cabo estamos en Blaubert y no puedo descuidar mis responsabilidades como la señora Snyder. Un breve silencio cayó sobre la mesa, cada silencio con un significado diferente. Nadie endureció su expresión ante la provocación de Marianne. Michael se veía un poco decepcionado, mientras que Christophe parecía un perro con dos colas, porque Marianne acababa de referirse a sí misma como la señora Snyder. Marianne, sin embargo, actuó como si fuera lo más natural del mundo, negándose a echarse atrás. ¿No había dicho ya Christophe que debía mantenerse firme ante cualquiera, que le daría la fuerza para hacer que cualquiera se arrodillara ante ella? Pues bien, si nadie quería desafiarla, la enfrentaría de frente sin pestañear. La fiesta del té finalmente llegó. Dentro del hermoso invernadero, Marianne fue recibida por Nadia, que llevaba un radiante vestido rosa, lo que la hizo ver como una flor en plena floración. Sin embargo, pronto los susurros llegaron a sus oídos. Marianne intentó ignorarlas, pero cuando se giró, supo a qué se debía todo ese cuchicheo. Nadia no era la única con un vestido rosa. Todas las mujeres que llegaron antes vestían igual. La única con un vestido diferente era Marianne. Parecía que la fiesta tenía un código de vestimenta, pero por alguna razón que no parecía ser un error, ese código no se había transmitido a Marianne. Las mujeres que susurraban antes murmuraron de nuevo. Se dieron cuenta al instante de que era una advertencia de que la princesa Nadia no le gustaba a la señora Snyder, por lo tanto no debían actuar de forma amable con ella, y en otro momento se habría sentido mal y habría agachado la cabeza. Pero como dijo Christophe, la esencia de los Snyder no era la paciencia, sino la venganza. Así que, ¿qué hizo Marianne? Marianne se mezcló, conversó y participó en la fiesta como lo haría cualquiera. Su risa agitaba la brisa nocturna, haciendo que nadie arrugara la cara, pese a sus intentos por hacerla sentir inferior. Y un par de horas después, la fiesta del té terminó. Las nobles caminaban en pequeños grupos hacia la entrada de la mansión, donde las esperaban carruajes de sus respectivas casas. Marianne hizo lo mismo, pero todas dejaron escapar un jadeo colectivo cuando de pronto vieron cómo el mismo Christophe Snyder descendía del carruaje de la familia y se acercaba a su esposa. Marianne redujo el paso
paso desconcertada. Justo cuando inclinó la cabeza preguntándole por qué estaba allí, de repente, los ojos oscuros de él se endurecieron y giró la cabeza muy despacio. Una risa fría y burlona se le escapó entre los dientes. Aunque variaba en tonalidad, todas las mujeres en la fiesta llevaban un vestido rosa, excepto Marianne. Christophe no era tan insensato como para no entender lo que eso significaba. Su mirada helada se fijó en Nadia, quien apretó los labios. Como esta fue la primera fiesta del té de la princesa Bloomberg, supongo que los preparativos fueron algo escasos. Después de todo, parece que el código de vestimenta no se transmitió a mi esposa Alteza. Nadia ocultó su expresión nerviosa con una fachada impasible. Insultar a la señora Snyder se considera un insulto a toda la familia Snyder, pero seguro que la princesa Nadia no lo habría hecho a propósito. La joven princesa sintió que los ojos se dirigían hacia ella. No podía creer que Christophe dijera esas cosas delante de todos. ¿No podría haber hablado con ella en privado al menos con esa consideración? Y al verse acorralada, Nadia no tuvo más opción que inventarse una excusa de cómo la criada que entregó la invitación parecía haber olvidado el código de vestimenta. También agregó una pobre disculpa, pero Christophe parecía reacio a dejarlo pasar. Al girarse, levantó su mano sobre la cabeza de Marianne y quitó un pétalo rosa. Debiste disfrutar mucho de la fiesta, cariño. Ni siquiera te diste cuenta del pétalo pegado a tu cabello. Marianne sintió su cara enrojecer, volviéndose como la grana cuando él retiró la mano, la cual rozó brevemente su lóbulo, cuello y clavícula sin ocultar su intención. Y aunque él tenía una expresión inocente, cada noble presente lo había presenciado claramente, y todas casi doblaron las rodillas para rezar el credo, el Ave María o lo que fuera. Todas excepto Nadia, cuya expresión parecía de alguien que había chupado un limón. ¿Cómo fue que Marianne terminó con Christophe pegado a su espalda mientras éste le susurraba al oído? Abre las piernas a la anchura de los hombros. No cierre los ojos. Tu mano izquierda debe sostener el cañón y estabilizar tu muñeca derecha. El retroceso será más fuerte de lo que imaginas. Ok, me toca. Bueno, resultó que Marianne, por muy hábil que fuera en cuestiones de observación y organización, también era pésima cuando se trataba de disparar y dar al blanco. Fue por eso que Christophe, que había sido campeón en tiro al blanco en la universidad, se ofreció a ayudarla. En ese momento, el cañón se sacudió violentamente con un rugido ensordecedor. Abrumada por el retroceso, su cuerpo se echó hacia atrás, sus hombros se hundieron en el fuerte pecho de Christophe, que no perdió la oportunidad de saborear la sensación de que encajaba perfectamente en su abrazo, como si Marianne hubiera sido moldeada solo para él. Por su parte, Marianne comenzó a chillar de alegría al ver que por fin había acertado tras varios intentos, así que no pudo ocultar su emoción. Incapaz de contener su alegría, ella se giró y dio un saltito como una niña pequeña. Él la miró un poco sorprendido porque ciertamente era una faceta que jamás había visto en ella, y al darse cuenta de su error demasiado tarde, Marianne se apartó torpemente. Christophe sonrió mientras la miraba. Sus miradas se cruzaron en el bosque ahora silencioso, y a medida que las hojas se mecían, la sonrisa de Marianne también se expandía, reflejando una calidez que hacía mucho tiempo no compartían. Christophe acompañó a Marianne de vuelta esa noche hasta la puerta de su pensión. Ambos hablaron de cosas triviales con naturalidad y cuando llegó el momento de despedirse, él le hizo una petición inusual. Déjame ver tu cara un momento. Sus ojos oscuros sostuvieron los de ella sin vacilar. Entonces, él levantó la mano y recitó. Durante los últimos 3 años, durante los cuales el acusado cometió innumerables delitos, nunca se quedó fuera ni una sola noche. Por muy ocupado que estuviera, siempre volvía a casa porque deseaba ver tu rostro, Marianne, aunque fuera por un momento. Por ello, humildemente solicito al tribunal que considere sus circunstancias con compasión. Eso concluye el argumento de la defensa. Y ahora que lo pensaba, era verdad. Pase lo que pase, aunque solo fuera para cambiarse de ropa, él siempre volvía a casa. Se quedaba en silencio junto a su cama mirándola desde arriba cada vez que despertaba y lo encontraba allí. En aquel entonces ella pensaba que era desaprobación, que Christophe, agotado por sus deberes hasta el amanecer, resentía que ella durmiera profundamente. Nunca imaginó que lo hacía porque solo quería verla, aunque estuviera dormida. Marianne sintió tanto alivio como miedo. El futuro parecía tambalearse por él una vez más. Temía los días venideros, influenciada por cada palabra de él. Sin embargo, no quería huir más. Mientras Christophe la miraba con esos ojos tan desesperados, ya no quería huir. Quería enfrentarse a él. Poco a poco, él levantó la mano. Con suavidad le sostuvo la cara. Marianne no se apartó, pero cuando pensó que él haría algo, solo
la instó a entrar. Su voz era baja y contenida como si guardara algo. Tras un largo momento, Marianne asintió lentamente y se dio la vuelta. Ambos se encontraban en un nuevo punto de inflexión. La relación que pensaban que continuarían inalterada había empezado a cambiar de rumbo. O quizás ya lo había hecho hacía mucho más de lo que ellos se dieron cuenta. No obstante, el buen ánimo de Marianne cayó al entrar en la comisaría al día siguiente. Percibiendo la extraña atmósfera, Marianne notó cómo el personal evitaba su mirada torpemente, jugueteando innecesariamente con el papeleo frente a ellos. Y solo fue cuando se acercó a su asiento que supo el motivo. En la portada del periódico había un titular enorme que saltaba a la vista. Exclusiva. La princesa Nadia y Lord Christoph Snyder se van a casar. Nadia no perdió la compostura ni siquiera cuando Christoph irrumpió en su salón casi derribando la puerta y con una expresión feroz. La joven princesa despidió a su leal ayudante y solo cuando se quedaron a solas, Christoph arrojó el periódico y exigió saber sus intenciones. Su voz y sus actos estaban despojados de honoríficos básicos. Aún así, Nadia no perdió la calma. Yo no lo hice. La prensa publica noticias falsas todo el tiempo. No sé quién lo hizo y no me importa quién esté detrás de ese artículo. No soy tan tonta, Christoph. ¿De verdad crees que haría algo para alejarte en este momento cuando debería hacer todo lo posible para ganarme tu favor? Si piensas eso, me has juzgado muy mal. Christoph escaneó el rostro de la joven con una mirada tan afilada como un punzón, como intentando diseccionar sus propios pensamientos, y tras un largo momento se dio la vuelta con la finalidad de marcharse. Confiaré en la sabiduría de su Alteza. Pero antes de alcanzar la puerta, Nadia lo llamó por su nombre. Perdonaré la grosería que acabas de mostrarme con una condición, dijo ella. Por el contrario, él esperó en silencio. ¿Por qué no te planteas seriamente lo que propone este artículo? El matrimonio es un contrato, eso es lo que siempre has dicho desde que éramos niños. ¿No sería yo una pareja más que adecuada para ti? Juntos podríamos derrocar a Leonhard y reclamar el trono, solo tú y yo. Piensa en lo glorioso que sería ese puesto. Christoph soltó un bufido desdeñoso y la máscara de Nadia se resquebrajó, y en el momento en que sus miradas se cruzaron, ella entendió su respuesta, lo que finalmente la hizo perder toda compostura. La taza que había estado sosteniendo fue lanzada sobre la mesa derramando todo su contenido. ¿Por qué? ¿Por qué Marianne Cloutier y no yo? ¿Qué puede ofrecerte esa mujer? Christoph ni siquiera tuvo que caer en profundas reflexiones porque esa era una pregunta fácil de responder. Marianne Snyder no necesita hacer nada. Dinero, honor, poder. Puedo apoderarme de eso yo mismo. Ella solo tiene que quedarse a mi lado. Christoph. Si alguna vez tienes la oportunidad, mírala más de cerca. Puede que encuentres las respuestas a tus inseguridades en sus ojos. Dicho eso, Christoph se marchó sin mirar atrás, dejando a Nadia con el orgullo mucho más que herido. Mientras tanto, un torbellino de pensamientos envolvió a Marianne. Su pecho se sentía pesado como si estuviera cargado de plomo. El tiempo se arrastraba insoportablemente lento y al darse cuenta de que no había avanzado nada por largas horas, Marianne finalmente soltó un suspiro. Pero justo cuando cogía otro documento, la puerta se abrió y Christoph entró con la ropa desaliñada, sudoroso, como si hubiera corrido una maratón. ¿Viste el periódico? Marianne no dijo nada. Su papeleo seguía desordenado, había derramado agua sobre su traje y ahora se sentía asqueada consigo misma, pero intentó ocultar su tormento tras una fría fachada. Ese no es asunto mío, dijo ella y se giró. En ese instante, toda expresión desapareció del rostro de Christoph. Él miró su espalda, su nuca, sus delgados hombros, su postura rígida y frágil. Y quizás en otro momento él habría dicho algo como, no debí venir hasta aquí entonces, y se habría dado la vuelta y marchado. Pero sus ojos captaron el movimiento tembloroso en los dedos de Marianne, que obstinadamente evitaba su mirada. La promesa de hacer las cosas bien lo obligó a dar un paso hacia ella, y sin que lo esperara, la giró hacia él y la tomó del rostro para que lo mirara de frente. Deberías decir esas cosas mirándome a los ojos, Marianne. Sus miradas se cruzaron, sus temblorosos ojos azules se movieron con incertidumbre antes de posarse finalmente en él. Solo entonces Christoph soltó un suspiro. ¿Que no era asunto suyo? Ojos inestables, mejillas pálidas y labios apretados decían lo contrario. He venido a decirte que el artículo no tiene fundamento. Abandoné mi reunión y corrí aquí como un loco, porque estaba preocupado por ti, cariño. Un ahogado sonido de sorpresa y alivio escapó de los labios de Marianne. De pronto, la densa ansiedad y tristeza que la había asfixiado durante horas comenzó a replegarse, cediendo el paso a una calidez que se filtraba en su pecho como los primeros rayos del sol que rasgan un cielo de tormenta.
Suscríbete ahora Sí, suscríbete. o te arañamos. Es broma, es broma.